Masacre en Texas. Un estudiante cargó a los tiros en un colegio. Hay 14 muertos más la docente, Darío. 15 muertos. Es una nueva masacre en una escuela en Estados Unidos. La verdad es que es la peor en 10 años. Ya se va a posicionar como una de las peores de la historia. Estamos hablando de Uvalde, una localidad ubicada en el sur de Texas, de 15.000, 16.000 habitantes, muy chiquita. Una escuela primaria de mayoría hispana. El 90% de los chicos que van a esa escuela son de origen hispano. Y un joven que fue identificado como Salvador Ramos, de 18 años. También hispano por el nombre. También hispano. Entra a la escuela, en principio armado, con una pistola y un rifle. A ese es Salvador Ramos, lo vemos exactamente en imágenes. Y empieza a disparar. Estamos hablando de escuela primaria, chicos de entre 7 y 10 años. Mata a 14 chicos, mata a una docente. Y después la policía entra y, por la información que informó el gobernador de Texas, Greg Abbott, terminan matándolo a este joven, que es el que disparó, en un caso que es realmente estremecedor, pero que se suma a una lista larga, con muchos antecedentes. Estamos hablando de redes sociales. Este chico se venía exhibiendo en redes sociales con armamento. Minutos antes del ataque, él postea esa foto que vimos, donde él se está sacando la imagen, y postea esta foto de exactamente, ahí vemos esos dos rifles de asalto, parecen armas semiautomáticas. Por lo menos una de ellas las utilizó en el ataque, porque lo que se informó es que tenía un solo rifle, quizás eran dos. Venimos de hace 2 semanas, una masacre en un supermercado en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, que termina con 10 personas muertas. En ese caso, muy claramente un acto terrorista vinculado a cuestiones raciales, Lo que porque pasa fue un es que ataque racista. Estas situaciones, Dari, en Estados Unidos dan de lleno en un debate que generalmente vuelve a la esfera pública cada vez que vemos uno de estos episodios lamentables, que tiene que ver con cuán fácil es en algunos estados hacerse del armamento, ¿no? De poder disponer portación de armas. Y cuando eso no termina en las manos de la persona adecuada, en definitiva, volvemos a lo mismo, ¿no? Libertad versus límites. Y sobre este punto, en un ratito nada más, va a estar Adrián Sack contándonos por qué esta cobertura está conmoviendo a los Estados Unidos. Es otra masacre más. La verdad es que uno dice, ¿cómo puede ser que tan seguido en un país, es casi, te diría, algo social? Porque generalmente pasa en las escuelas, generalmente son chicos vinculados, digamos, con una situación de bullying, que no de pronto se exacerban, pero nadie lo vio venir. Es reiterativo, hasta se retrata en series y películas. Estados Unidos tiene esto en el seno de su propia sociedad. Argentina tendrá otras cuestiones, digo. Esto es muy, lamentablemente, muy común de ver en Estados Unidos. Sí, se supone que la enmienda constitucional que permite la tenencia de armas tiene que ver con la autodefensa, ¿no? O sea, tiene que ver con personas que tienen derecho a armarse para defender su propia vida, la de su familia o la de su propiedad, que no suele ser el caso de estas repeticiones de masacres tan repetidas en un país tan avanzado como los Recordemos, Estados Unidos es el país lejos con mayor posesión de armas per cápita del mundo, lejos, no hay ninguno que se le acerque en este punto. Hay una cuestión que efectivamente es cultural, que está, te diría, en la raíz de la identidad estadounidense, que es esta idea de una sociedad que no es construida por el Estado, sino que es una sociedad que construye un Estado y una búsqueda muy fuerte de autonomía frente al Estado, y por eso esta idea de, bueno, no es el Estado el que me defiende, soy yo el que me defiendo, y ahí por eso tiene que estar en la enmienda constitucional que habilita esto, y después hay un lobby fenomenal, ¿no? A ver, 14 alumnos hoy, está registrado hasta el momento, sufrieron el ser víctimas de esta balacera. Insisto, esto está pasando, generó terror, pero no es la primera vez en Texas y no es la primera vez que vemos una situación de tensión en un lugar en donde se tiene que enseñar escolaridad. Esto conmueve a Estados Unidos, pero lleva nuevamente a este debate. Si se está administrando o no bien esta libertad, la libertad que Estados Unidos da a algunos estados para poder hacerse de este armamento para la autodefensa. Autodefensa que, ¿cómo puede ser? Uno se pregunta, termina en niños o en adolescentes. El punto es, y cuando lo tengamos lo ponemos ya a Adri Sack, el punto es qué decisiones toman desde el gobierno de los Estados Unidos cuando una vez más ven un caso así. Hola Adri, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? Desgraciadamente mal con lo que estamos escuchando y viendo. Se trata de una masacre, la peor desde la famosa masacre de Sandy Hook en Connecticut en el año 2012, donde murieron 26 chicos. Fueron acribillados 26 chicos. En este caso estamos hablando de 14 chicos de segundo, tercer y cuarto grado, y de una maestra. Hasta ahora son los números que tenemos. Hay que decir números porque realmente uno trata de tomar distancia de lo que está viendo. Eran chicos, ¿no? Y una maestra también. Y el tirador era un chico también de 18 años que fue abatido por la policía, y de esa manera se detuvo el tiroteo porque iba a seguir matando gente. Obviamente es tan espeluznante este caso que el presidente Joe Biden, que está llegando en el avión, en el Air Force One de su gira por Asia, va a dar un mensaje al país a las 9:15 de la noche, hora argentina, porque se trata realmente el peor tiroteo de los más de 160 tiroteos con 3 o más heridos que hubo desde que comenzó este año 2022. Acá están todos realmente conmovidos, estupefactos, pero pasa lo mismo. Todas las veces después de que hay un tiroteo... a ver, por eso yo lo pongo de manifiesto sin menospreciar a las víctimas y al caso. Solamente digo, no es la primera vez, es un caso más, y está muy en el seno de esta sociedad porque tristemente para Estados Unidos se retrata en series, se retrata en películas, con lo cual es un debate pendiente. Ahora vos decís que el presidente va a dar un discurso. ¿Cómo debería la política hacerse cargo de estas cosas que pasan? Porque también, evidentemente, no está habiendo la buena administración que debería haber del equipamiento, del armamento, de quién lo tiene, de cómo se distribuye, de cómo se controla la aportación. Sí, bueno, en realidad lo principal que tenés es una segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? De 1789, 1790, que ya te garantiza el derecho a portar armas y a armarte contra una eventual tiranía. Esto es lo que se educa aquí en los Estados Unidos desde que es un país independiente. Y esto trasciende más allá de la capitalización política, del aprovechamiento político, la división entre demócratas y republicanos. Yo he conocido personalmente muchos demócratas que en sus casas tienen armas justamente porque tienen esta educación ya desde chicos, ya desde muchos colegios, no todos los colegios, pero sí muchos colegios, y la educación que le dan los padres, los abuelos, los familiares que son veteranos de guerra o que son parte del ejército. Desde muy chiquititos a muchos acá les enseñan tiro. Entonces, a partir de entonces es muy complicado y pasa mucho más allá de las leyes de prohibir o no la tolerancia a tener armas, a usarlas, ahora, el Adrián, gusto por usarlas, que es visto como un placer, que termina degenerando en este tipo de masacres. Sí. En el debate público, periodístico, político, de los expertos, etcétera, ¿se cuestiona esta enmienda que tiene tantos años o está dado por hecho que esto es así y no debe tener ninguna modificación? Porque ahora el presidente, imaginémonos que esto sucede acá, ¿no? Sale el presidente y ¿qué va a decir? Se va a manifestar consternado y va a tratar de contener afectivamente a los familiares de las víctimas y que trataremos de reparar de alguna manera la situación irreparable. Yo digo, ¿cuál es la discusión que se genera en concreto para ver si hay algún cambio, una mejora en la situación? Porque los hechos se repiten, Adrián. Es la discusión de siempre, parece el día de la marmota, porque como te decía, hubo 160 eventos de tiroteos masivos. Este es por lejos el más grave, aparte por las víctimas que eran todos chiquitos, justamente, es más conmovedor todavía. Pero acá Estados Unidos son 50 estados y 50 realidades. Por más de que haya una constitución que los unifica, realmente lo toman de distinta manera. De hecho, dentro de Texas también tenés un alcalde de Houston. Esto sucedió cerca de la frontera, esta masacre entre Estados Unidos y México. Houston es una ciudad que está a 140 kilómetros aproximadamente del lugar de la masacre. El alcalde, que es demócrata, se preguntó, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Hace rato que venimos diciendo que hay que regular el uso de armas. Después tenés un montón de tuiteros republicanos pro armas y también algún demócrata pro armas, que dicen, miren, en este lugar que se llama Uvalde,
justamente detuvieron a 2 chicos en 2018 que querían hacer masacres similares y en los colegios se puso regulación muy estricta en cuanto a cómo ingresar, que evidentemente no era tan estricta por lo que acabamos de ver, ¿no? Pero a la vez tenés un gobernador, el Greg Abbott, que hoy aparece lamentándolo, pero que en 2015 escribió un tuit que acabo de encontrar y que es muy comentado ahora, cuando él era candidato a gobernador, donde decía: me siento avergonzado de que California nos supere a nosotros los tejanos como el país que más armas compra, ¿no? Donde la población más armas compra. Hagamos fuerza para recuperar el número 1. Bueno, ahí lo tenés. Ahora puede llorar, puede pedir oraciones. ¿Cómo volvés puede de decir esto, que se acabe todo. A eso Pero sí. no, acá vuelven, ¿eh? Con las armas vuelven siempre. Verdaderamente está bueno tener memoria. Está buenísimo que vos lo pongas en foco, Adri, como buen periodista que sos, teniendo memoria. Porque después los políticos tratan de borrar lo que escriben. Y lo que escriben es lo que piensan muchas veces. Y cuando están en campañas, muchas veces se exacerban cosas para ir a determinado público o electorado y después en la marcha de la gestión no saben cómo hacer con eso que han dicho. Sí, Dari. porque Adri traía a colación la peor masacre de todas, que es la de Sandy Hook, de hace 10 años, 26 muertos en una escuela también primaria. Después de esa masacre, me acuerdo, Barack Obama era el presidente, llorando, termina llorando, si mal no recuerdo, ante las cámaras hablando del tema, de la necesidad de controlar las armas, impulsa reformas en el Congreso y se traban. Hay que entender también cómo funciona la democracia estadounidense, y esto le quiero preguntar a Adri también para que lo explique mejor. Digo, es imposible que pase por cómo funciona, porque es un sistema donde está muy dividido el poder, y en el Congreso se trabaría, me parece, Adri, cualquier intento de reforma de este sentido, ¿no? El gran tema, como te decía al principio, es que es una enmienda de la Constitución. Todo lo que está por debajo de la Constitución puede llegar a reglamentarlo, a ponerle alguna que otra traba, alguna limitación, pero acá no solamente en la letra y no solamente a nivel de derecho, sino en la práctica. Ya de chico sabés que la Constitución te protege, se predica esa protección que te da la Constitución, y hasta que no reforma la Constitución, cosa que no va a suceder aquí, porque ya en este mismo momento, con la sangre fresca de estos chicos, hay mucha gente en Twitter, en las cloacas de Twitter, diciendo: ah, pero ahora van a empezar a decir, quieren politizar esto, ahora va a llorar Biden, va a llorar el alcalde de Houston, pero yo no voy a dejar de usar mis armas. Hubo armas siempre, masacres hay ahora. Vos fíjate, fíjate, los juegos Adri, electrónicos. Perdón que te interrumpa, pero yo no sé si vos escuchaste el comienzo de nuestro programa. No digo que todo tenga que ver con todo, pero sí es muy importante resignificar en estos tiempos y preguntarnos todos. Vos en los Estados Unidos, está bueno que veas este debate porque es un debate de la sociedad, pero en Argentina también está pasando. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde en realidad es libertad y dónde está el libertinaje? ¿Hasta dónde uno tiene derecho a usar la libertad y hasta dónde se puede avanzar sin dañar a otros? Lo planteábamos más temprano y te sumo porque sé que vos investigás mucho las redes sociales y a las empresas que se vinculan con esto, que el epicentro lo tienen y la oficina lo tienen de este tipo de redes sociales en los Estados Unidos. El debate nuestro pasaba justamente por la libertad de expresión. Hasta dónde el dueño de una red social o quienes gestionan desde el área del marketing una red social tienen la posibilidad de dar de baja una cuenta oficial cuando esa cuenta oficial muestra fotos o exhibe opiniones que son denunciadas por una enorme cantidad de otros usuarios. Entonces, sobre este debate que va nuestra encuesta... Pero cuando exhibís armas, esto termina... Claro. En una masacre. Nadie lo ve, Eddie. En una masacre como esta. A ver, ven a una actriz mostrando su cuerpo, que es una expresión artística, o expresándose libremente acerca de su sexualidad y le dan el puñito para abajo. Y si ven un arma, exhibirla es constitucional. Exacto, lo celebran y lo dejan ese tuit. Y digo, este chico estaba propiciando una masacre y nadie hizo nada. Y la red social tampoco sirvió para denunciarlo, porque si vos me decís que hay un vedor... Martín Angulo nos decía, las políticas, cuando uno se adhiere o se suscribe a determinadas redes sociales, digo, si hay un vedor, no está sirviendo, porque si ese vedor ojalá viera estos contenidos, se hiciera una denuncia y advirtiera que este chico... Claro, lo frenás, que este chico estaba amenazando a alguien. ¿Sabés a lo que voy? A la demagogia de la política, que no es un invento argentino. O sea,
decir lo que el público espera que digas con respecto a la tenencia de armas cuando estás en campaña y decir lo que las víctimas esperan que digas cuando se produce la masacre. Entonces estás diciendo una cosa y lo contrario en distintos momentos, según la misma persona, sin dar ninguna solución concreta al problema, que es para lo que se supone que está la política. Insisto, y como esto, muchas situaciones, muchos papás de niños que te escriben, nos escriben y dicen, mirá, a mi hijo lo acosan en redes sociales. Lo que pasa es que no puedo hacer nada. Entonces, ¿dónde está ese veedor de red social que en teoría tendría que estar viendo esto también? Que se le escapó, que en su propia plataforma este chico estaba exhibiendo armas y estaba mostrando igual, Marce, su intención. Dale, Darí. Fue muy poquito tiempo antes de la masacre que realizó. Muy poco tiempo fue, no es horas, que, días, no es que ¿cuánto venía... tiempo? Porque yo insisto, ¿cuánto fue lo que tardaron en censurar la foto de Flor Peña? Y igual hay todo un debate, porque uno dice, bueno, que se controle más, por ejemplo, que se controle más el tema de lo que la gente dice, opina en las redes, que haya más control y para prevenir estas masacres. Pero también, ojo, porque tampoco queremos, me parece a mí, decir que vamos a un estado policial donde todo se monitoree, todo lo que hagamos. Bueno, y eso si lo somos planteaba Rosario. Potencialmente una amenaza, nos vengan a buscar. Bueno, por eso digo, hay cosas que están tipificadas como delitos y cosas que están dentro de lo que es polémico. Lo que es polémico no es delito, lo que es delito es delito. Si vos tenés por costumbre, o sea, exhibir armas en redes sociales en los Estados Unidos, de acuerdo a las enmiendas constitucionales, no es delito. Ahora, cuando vos tenés acumulación de experiencias de que muchos de estos casos terminan como terminan, y bueno, alguien debería avivarse, muchacho, de que la cosa puede terminar mal. Insisto sobre las redes sociales, no me quiero correr de lo que es nuestra encuesta del día. ¿Y dónde está el delito de mostrar tu cuerpo? No si vos vivís de eso, ¿dónde está el delito? Y entonces, ¿qué pasa con ese veedor de redes sociales, ese juez? Hay un Dios que no sabíamos y que suscribimos sin darnos cuenta. Somos víctimas de un Dios que no sabemos que tenemos que responder. Yo realmente me parece que es un debate que vale la pena dar, porque también sumo lo que dice Dari, somos periodistas y nos gusta la libertad de expresión. Es cierto que no nos gusta que nos censuren, nos digan qué tenemos que hacer. Ahora, no hay coherencia, porque sí podés mostrar armas, pero no podés mostrar tu cuerpo. ¿Por qué? No lo entiendo. Adri, te dejamos la palabra a vos, que vos lo estás viendo desde allá. ¿Dónde está el debate de redes sociales en Estados Unidos? Bueno, en este caso, bueno, con las redes sociales, acá estamos, ¿no?, con el advenimiento de Elon Musk, ¿no?, que compró, que por lo menos pactó la compra de Twitter y que él promete, lo hablábamos días pasados con Eddie justamente, que Twitter sea realmente un ágora, como la plaza pública griega, donde todos puedan intercambiar opiniones sin que nadie esté censurando, porque muchos acá se quejaban de la censura, de que, por ejemplo, recordemos, ¿no?, a Donald Trump le dieron de baja la cuenta directamente, se la cancelaron indefinidamente, a muchos otros políticos también, a aquellos que hacían apología de la violencia también, pero más a los políticos justamente. Entonces pasa por ese lado. ¿Servirá la libertad total como promete Elon Musk, en principio al menos, en las redes sociales? Evidentemente es una libertad que, bueno, no todos están preparados para usarla para bien, ¿no? Justamente, pero en el caso, Adrián, en particular de las armas, es mucho más profundo. Adrián, muchísimas gracias por el contacto. En cualquier momento volvemos por si se suma alguna novedad ya de tono judicial por la investigación por esta masacre. Vamos a seguir gracias, Adrián, vamos a seguir con el tema de la libertad, que es de lo que estamos hablando.